Say, kids, what time is it? Hola con todos, ¿cómo están? Nuevamente una entrevista aquí en su canal Libertario. Primero dar las gracias por este increíble spot a Working Up, un espacio de coworking aquí en Quito. Abajo dejo sus links para que puedan seguirlo. Yo soy Andrés Sebastián Díaz y el día de hoy tengo el honor de presentar a otra gran personalidad aquí en este espacio para hablar sobre ideas de libertad. Se trata de una muy querida amiga mía, es politóloga, es cofundadora del think tank Libre Razón y también es especialista en blockchain. Se trata de Paz Gómez. ¿Cómo estás, Paz? Hola Sebas, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que qué bueno ya poder estar en este espacio compartiendo contigo y hablar un poco de la libertad. Sí, no ha pasado tanto tiempo que te digo, ahora hacemos con la entrevista y ahora estamos aquí en la He entrevista. tenido ya un montón de tiempo amenazando con esta entrevista, así que yo feliz. Antes que nada, por favor quisiera que le den like a este video, comenten y obviamente se suscriban porque eso ayudaría mucho para el tema del algoritmo de YouTube, que tenga alcance y que se pueda seguir escuchando. Y vamos por el principio y por lo que yo creo que es la pregunta más difícil. ¿Quién es Paz Gómez? Bueno, creo que en primera instancia soy determinada a hacer lo que digo y defiendo. Entonces estoy determinada a ser independiente, a ser libre y a realizarme. Y no es tampoco una cosa que se marque en el día a día, entonces es algo que lleva su proceso, que hay veces que pueden haber caminos más fáciles, pero siempre estoy tratando de mantenerme dentro de esos principios que también digo y defiendo. Y por el otro lado, y creo que vale la pena decir por la época en la que estamos viviendo, soy mujer. No soy un ser gestante como muchas veces ahora mencionan al género femenino. Soy mujer y creo que sí, nada más para que un poco se ría la audiencia y también sepa que habemos quienes decimos que somos mujeres. Y es curioso, ¿no? Porque ya con esto quedamos cancelados. Bueno, aunque en ese espacio creo que ya es un espacio seguro de los cancelados. Aquí todos los cancelados venimos a hablar entre nosotros y compartir ideas. Pues bien, vamos profundizando en el tema. Cuéntame, por favor, acerca de tu filosofía política. No quiero decir ideología porque me parece que es poner en ese marquito cerrado en el cual tienes un cierto bloque de ideas que si te sales un poquito, bueno, tú ya no eres y te quitan el carnet, ¿no? Pero en tu filosofía política, ¿qué es lo que crees? ¿En qué categoría, digamos, está en tu espacio de ideas? Creo que podemos empezar diciendo que creo en la capacidad del individuo y esto sí se acerca mucho a lo libertario en el sentido de que creo que la unidad mínima dentro de una sociedad es el individuo. Y por lo demás te podría decir que justamente es esa capacidad que tenemos las personas de hacer las cosas. Eso me lleva a estar en contra de los victimismos, por ejemplo. Eso me lleva a, obviamente, defender el libre mercado, porque ahí tenemos un ambiente en donde las personas buscan su felicidad de una u otra forma, pueden voluntariamente cooperar entre ellos. Y por la parte un poco más política, quizás, creo que vale la pena el tema de un estado mínimo en donde se defienda, obviamente, vida, libertad, seguridad, pasado a los principios de la propiedad privada. Y si es que hablamos, obviamente, ya de una sociedad y de países como los nuestros, quizás salud y educación, quizás concesionado, pero más con este ambiente de siempre priorizar. Además, hay algo que yo como politóloga hablo mucho y es el tema de del principio de subsidiariedad. Entonces ahí es en donde decimos que hay que dejar hacer las cosas a quienes hacen mejor y quienes están más cerca para resolver ese problema. Y en ese sentido, quizás hay alguien más cerca de resolver un problema que a otros llaman que es un problema público, pero que al final del día alguien más lo puede hacer. Y creo que eso es algo que marca bastante, especialmente el rato que hablo de la parte política de la cuestión. Y en la parte filosófica, creo que va mucho relacionado con el liderazgo y es algo de lo que yo también hablo bastante. Que ya va más allá de solo decir libertad, defiendo la libertad, sino ponerlo un poco más tangible en las personas.
y hablar también de este liderazgo que pasa de la dependencia de una persona y llega a la interdependencia de una persona. Y es algo que aprendí en la universidad, esta idea del liderazgo efectivo y es de la interdependencia, y creo que es algo que se aplica especialmente si quieres hablar desde otras perspectivas, por ejemplo, el tema de género. En un episodio anterior hablamos con Francisco Mendoza, que con él eres cofundadora de Libre Razón. Y en Libre Razón se está plasmando las ideas que ustedes tienen. Cuéntame un poco acerca de tu labor. Ya hablamos sobre lo que es Libre Razón, los invito a ver. Abajo también va a estar el episodio con Francisco, pero cuéntame acerca de cómo tú has plasmado lo que me estás contando dentro de Libre Razón y en qué se ha transformado eso. Bueno, y me imagino que ya esto ustedes pueden ver en el capítulo anterior con Francisco, pero Libre Razón nace como una iniciativa de jóvenes para jóvenes en donde podamos comunicar e ir cambiando el espacio de la opinión pública con las ideas de la libertad. Entonces, ¿por qué doy este contexto? Porque esto pasó en el 2016, fuimos creciendo, fuimos haciendo programas de formación especialmente en las ideas de la libertad, haciendo proyectos súper relacionados a las ideas de la libertad como tal. Y hoy en día nuestro fuerte es programas de formación político, en donde defendemos principios democráticos, si quieres llamarlo así, o de instituciones políticas que buscan una solidez institucional republicana también. Entonces, Estado de Derecho, igualdad ante la ley, imperio de la ley, protección a la propiedad privada. Y a partir de eso lo que hemos hecho nosotros es trabajar con chicos de partidos políticos, líderes activistas, que no necesariamente están en la idea de la libertad. Están buscando un común objetivo que es un mejor país, más próspero, con más oportunidades, con más capacidad de que se respeten derechos y libertades de las personas. Entonces, ahí yo creo que ha sido el punto común que hemos encontrado, y lo que hemos buscado hacer con ellos es, al final del día, darles una semillita en tema de, por ejemplo, análisis crítico. Tú ya puedes pelear a una sociedad totalitaria o menos libre a través de que tus ciudadanos tengan la capacidad de cuestionar más qué es lo que hacen los gobernantes, qué es lo que hacen los mandantes, por un lado. Por otro lado, en estos espacios es algo que quizás muchas veces nos falla a nosotros los libertarios, es que podemos hablar, no voy a decir convencer, pero salir de ese estado de convencer a los convencidos y hablar y dar las ideas, demostrar de forma clara y fácil, ¿no?, a otras personas por qué pelear por la libertad vale la pena, por qué pelear por la libertad es el camino hacia la prosperidad. Entonces creo que a partir de eso hemos logrado ir construyendo una red que al final del día son chicos que van a estar en alguno u otro momento, quizás no todos, pero una buena parte, en puestos de decisión. Y van a tener a Libre Razón, a los expositores de Libre Razón, como un referente. Y nosotros también podemos ir ampliando nuestra red y ampliando nuestra incidencia de esa forma. Entonces es un camino que yo te puedo decir tiene un impacto en corto plazo en el sentido de análisis crítico y de medio plazo en el sentido de incidencia. Ahora, tú también eras experta en blockchain y esto me da mucha curiosidad porque es algo en lo cual se pasa del dicho al hecho en cuanto a filosofía, tanto de disrupción económica, de disrupción tecnológica, filosófica. Cuéntanos un poco acerca de qué es el blockchain y cuál es la importancia que tiene hoy en día precisamente para la toma de decisiones, que eso ya lo vamos a hablar después en tema de la política y la democracia. Bueno, blockchain es una tecnología. Y como toda tecnología es una herramienta que la puedes usar en todas las formas. Pero la particularidad de blockchain es que la primera blockchain que aparece, la primera cadena de bloques que aparece, la primera base de datos que aparece de este estilo es Bitcoin. Y Bitcoin sí nace con todo lo que tú mencionabas, toda esta filosofía disruptiva detrás.
es el primer sistema de dinero electrónico, más bien dicho de efectivo electrónico, que funciona porque ya venía una serie de estudios detrás para que esto sea posible. Y justo aparece en el 2008, en un momento trascendental en el tema financiero global, gracias a al tema de la recesión, a que se hizo mucho salvataje de bancos que eran muy grandes para quebrar, y eso socavó la confianza de la población hacia el sistema financiero. Entonces aparece Bitcoin como algo que te dice puedes tener el poder de tu dinero, tienes mayor libertad en ese sentido. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? No tienes que poner en una, porque antes es como obviamente es mejor tener en un banco que bajo tu colchón, pero ahora tienes una tercera opción y una opción que es absolutamente disruptiva. Así aparece además que cómo funciona Bitcoin, como no tienes algo central, estamos diciendo, no hay bancos, no hay un banco central, la política monetaria de Bitcoin se define dentro de su propia cadena de bloques, dentro de este protocolo informático que forma parte de la cadena de bloques de Bitcoin, surge como un modelo descentralizado de gobernanza. Y ahí es cuando quien tiene muchísimo, básicamente se distribuye el poder. Y ahí también hay otro. Entonces, por un lado, distribuyes el poder de quién maneja tu dinero. Por segundo, distribuyes el poder de quién toma las decisiones de este ecosistema. Y en tercera opción, obviamente, se llega a ver viable una tecnología en donde se valida de forma descentralizada. Tú puedes estar en Ecuador y otro validador puede estar en Argentina y otro en China, que se comunican de forma decente, con un tema también de que hay toda una parte filosófica de la teoría de juegos dentro de cómo funcionan las cadenas de bloques, que busca que todas estas personas que forman parte de una comunidad, de un ecosistema blockchain, se mantengan honestos. Y todo esto tiene que ver también, por ejemplo, como tú decías, hay mucha relación con el tema de las ideas de la libertad, porque en las ideas de la libertad funcionamos y promovemos los mecanismos de incentivos. En vez de castigos y cosas por el estilo y de imposiciones, se maneja el tema de incentivos y acá es muy fuerte y eso se lo hace con teoría de juegos. Ahora, cabe recalcar que la tecnología blockchain al final del día es una combinación de puras matemáticas. Entonces tienes matemáticas en esto que te menciono de la teoría de juegos, que es la parte más económica, por decirlo así. Por eso mismo todas las cadenas de bloques vienen atadas con una moneda nativa, pero no es la única aplicación ni servicio que te puede dar una blockchain. Y tercero, toda la parte criptográfica y todo, más allá de obviamente toda la parte informática que ya es del código. Entonces, a partir de esto, digamos, es la parte súper matemática de la cuestión y es la que le da vida a la blockchain, pero sí tienes por detrás también toda esa lógica de gobernanza y es algo muy interesante todo lo que surge y todos los modelos de gobernanza que se dan descentralizados, en donde se puede ver que no tenemos que mantenernos con una jerarquía vertical, ni siquiera en sistemas monetarios globales, ni tampoco en algo como una empresa o una organización. Antes de eso, para entender cómo funciona esta tecnología, pongámosle en un aspecto súper simple como blockchain para dummies y pongámosle en el sentido, ¿qué son estos bloques? ¿Cómo se componen los bloques? ¿Y cuál es la visión en torno a los visualizadores, en tanto a los hash? ¿Qué puede decir en torno a eso? A ver, yo siempre uso este ejemplo para hacer bastante visual el asunto. Es como si tenemos papelitos y toda tu audiencia recibe un papelito cada vez que ve un video. Este papelito se actualiza con todo el registro de tus videos, de quienes vieron ese video, de quienes dieron like a tu video, de quienes compartieron tu video, etc. Entonces, yo el día de mañana me conecto y reviso el video que ya lo subiste. Y me entregas un papelito. Después se conecta alguien más y le entregas un papelito y todos van teniendo papelitos, pero todos estos papeles son iguales y se actualizan a cada una de las acciones que tú vas haciendo. Entonces, ¿qué pasa si es que yo pierdo mi papel? Tú sigues teniendo el mismo papel y el resto de tu audiencia sigue teniendo el mismo papel y no se ha perdido ese registro.
Lo mismo si es que se quema, lo mismo. Entonces, esa es la primera cuestión en que se descentraliza por eso es que hablo de que es una base de datos. ¿Qué es lo que pasa en blockchain? Se registran todas estas acciones, se registran transacciones. Y en estas transacciones van teniendo, y dentro de cada una de las transacciones hay información. Una transacción normal se vería como una dirección manda dinero a otra dirección. Y así pueden haber distintos tipos de una dirección. Acabo de ver un video de que subió tal dirección. Entonces, todo se maneja como en esta lógica de transacciones. ¿Y qué se guarda en un bloque? Una serie de transacciones que pasan en determinado tiempo. Por ejemplo, en el Bitcoin son cada 10 minutos. Todas las transacciones que se dan en 10 minutos se almacenan en un bloque. ¿Cuál es la particularidad? Y esto, por ejemplo, comentaba el otro día como con el ejemplo de una clase. Si es que tú quieres modificar tu asistencia de hace 2 clases que no estuviste y quieres cambiar esa información, o de hace 5 clases, peor todavía, si es que tú tienes estos papelitos, va a ser súper complicado que llegues a modificar eso, porque tienes que modificar los registros de la clase actual, de la clase anterior, de la clase anterior, de la clase anterior, hasta que llegues a la clase en la que faltaste y quieres poner tu asistencia. ¿A qué voy con esto? Que estos papelitos o estos bloques van guardando, almacenando la información previa dentro de ellos, y eso es lo que hace que se genere como una cadena. Lo que pasó en el bloque Génesis, es decir, el bloque 0 de Bitcoin, está registrado en el bloque actual. Si tú quieres cambiar algo en el bloque Génesis, tienes que modificar todos esos bloques. Y eso es por eso es que le llaman a que blockchain es inmutable, que no se puede cambiar. Necesitarías, ¿cómo logras cambiar esto? Dependiendo de cómo funcionan las blockchains, pero necesitas mucha inversión de algo para hacer este cambio. Y la inversión es mucho más costosa que hacer el cambio. Por eso se dice que es resistente a la manipulación. ¿Es resistente o es inviolable? Resistente a la manipulación depende mucho ya. A ver, en el mundo en la actualidad mundo digital, digámoslo, existen aproximadamente unas 500 cadenas de bloques. Y cada cadena de bloque tiene su modelo de funcionamiento. Entonces, las cadenas de bloques, para poder funcionar como son sistemas descentralizados, se manejan como en un trilema de costo de oportunidades. Este trilema soy una cadena segura, o soy una cadena descentralizada, o soy una cadena escalable, que quiere decir que puede hacer muchísimas acciones al mismo tiempo y no se va a colgar, básicamente. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, ha sacrificado la escalabilidad por seguridad y descentralización. Eso le hace que prácticamente sea inviolable. Y mientras más atrás esté el registro en su cadena, más difícil va a ser que esa información se manipule. Pero no es imposible. No es imposible, porque si es que más del 51% de los miembros que forman parte o que se llaman nodos en términos tecnológicos, que forman parte de esta validación descentralizada de la información, se ponen de acuerdo, podrían hacer el cambio. Aún así sigue siendo, pueden acabar perdiendo más que ganar. Pero tendrías que poner de acuerdo a todos estos agentes que registraron las transacciones, que visualizan todas las acciones, tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo, y eso Ok. es casi imposible. Pero por eso la gente te dice que es inmutable. En términos técnicos de veras, tienes que decir que es casi inmutable, porque es una probabilidad que está ahí, muy difícil de ser alcanzada. Y la verdad es que confío bastante en cómo está el sistema. Hay un tema de teoría de juegos muy, muy fuerte atrás de Bitcoin, especialmente de Bitcoin, que hace que sea casi imposible que eso suceda. Ahora, tienes otras cadenas de bloques, de estas 100 que te menciono, de estas 500, perdón, que te menciono, en las que puede ser que tengan otros fines. Por ejemplo, hay cadenas de bloques que funcionan para redes sociales y sistemas como para subir videos, en donde no les interesa tanto la seguridad, la descentralización tampoco, y le dan muchísima mayor fuerza a la escalabilidad, porque tienes que pelear contra YouTube, tienes que pelear contra Instagram. Y en ese sentido, lo que ellos necesitan es que puedan hacer muchísimas acciones y no colgarse. Entonces, depende mucho de cuál red, y en estas redes posiblemente sí puedas bajarte un video que subiste hace muchísimo tiempo, aunque la red te venda como que no. ¿Cuánto nos sirve o de qué forma nos puede servir blockchain en el mundo actual en cuanto a
vamos al tema de la política. ¿Cómo blockchain puede, de alguna u otra forma, reemplazar muchas acciones burocráticas que se hacen? O sea, ¿de qué nos puede servir realmente blockchain más allá de un grupo de personas que habla en forma técnica y desde afuera no se sabe de lo que está hablando? Es como que si es que blockchain es algo sumamente disruptivo, pero no está haciendo no está perforando como tal en el ciudadano común, ¿cómo podemos hablar en sentido de que nos puede beneficiar como sociedad? Verás, antes de contestarte la pregunta, voy a decirte una cosa con respecto al impacto. Una vez que apareció el Internet en los 90, ¿no es cierto? La gran ola de digitalización que se dio fue porque las empresas adoptaron sistemas de bases de datos que llevaban la información a la nube. En ese tiempo eran centralizadas, toda la cuestión, pero ahí es en donde la digitalización se da esta ola y bueno, aparece todo como que digitalizarse era como la nueva oportunidad de negocio en el mundo, ¿ya? Y empiezas a tener ya toda la parte de la web 2.0 con todas las organizaciones y empresas que adoptan esto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ahora tenemos una base de datos descentralizada que ya empiezan a adoptar las empresas. Y ahí es en donde está el impacto, empresas y organizaciones en general. Ahí es donde está el impacto. Al inicio, cuando pasó esta digitalización de las empresas, el ciudadano común, el usuario común, no necesariamente fue parte de este movimiento, sino que fueron las organizaciones. Acá, si bien tienes muchísima más capacidad de que el individuo forme parte de blockchain directamente, pero todavía necesita mucho entendimiento técnico de la cuestión, pasa exactamente lo mismo. Tienes lo mismo que pasó en ese momento, las compañías adoptando y por otro lado, agentes disruptivos nuevos que pueden además tomar más riesgo y sacar soluciones más efectivas, ¿no es cierto? Lo mismo pasa actualmente con respecto a blockchain, es algo que todavía tú no lo ves como al 100%, pero resulta que, por ejemplo, la naviera Maersk utiliza blockchain ya para todo su sistema de cadena de suministros. Tienen sensores conectados que mandan la información directamente a las blockchains y facilita todo su sistema de logística, ¿no es cierto?, de importación y exportación de mercadería. Al final del día, ¿en qué nos ayuda esto? Reducción de precios, por ejemplo, que nosotros ya lo sentimos cuando compramos en el supermercado algo que está importado. No antes, pero se va a ver a la larga en ese tipo de cosas. Puedes tener una inmersión directa con la cadena de bloques o puedes tener una inmersión en este tipo de cuestiones. Como ahora sí hablamos de un mundo digital mucho más amplio del que yo te mencionaba en el ejemplo anterior de los 90, también te llega esa digitalización o ese impacto de blockchain si no sabes nada de la tecnología por medio de las aplicaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, ya hablando de política como tal, una de las cosas que se habla en general es del tema de las elecciones. Ok, el costo de la implementación todavía puede ser muy alto y poco el conocimiento para que una elección a nivel nacional se haga en blockchain. Sin embargo, ya hay pruebas piloto. Es algo que se está probando y al final del día, como hablamos de esta casi inmutabilidad, se vuelve, y eso sí, súper transparencia e información a tiempo real que se vuelve absolutamente auditable. Eso sí tiene las cadenas de bloques. Entonces, hablamos de que tiene toda la capacidad de transformar la parte de las elecciones, hacerles 100% transparentes, que sea difícil de manipular más allá de las personas que tengan y no van a poder manipular, las personas que tienen el acceso a la información van a poder manejarla, van a poder auditarla, pero no manipularla, porque se reduce todos esos intermediarios que necesitábamos entre el votante y el resultado. Eso puede ser inmediato. Si bien algo nacional, te digo, puede estar en piloto y no haberse visto todavía, ya se han hecho muchísimas elecciones en organizaciones pequeñas. Elecciones primarias de partidos en ciertos estados en Estados Unidos, elecciones de directivas de cámaras de comercio alrededor del mundo. En América Latina se hizo en México y en Bolivia. Elecciones de clubes, o sea, elecciones de movimientos estudiantiles, o sea, el gobierno estudiantil de una universidad.
Y para esto hay aplicaciones que ya solamente es cuestión de meterte a la página web, pedir el servicio. Algunas funcionan como aplicación tal cual en la que tú te suscribes a una membresía mensual, u otras en las que tienes que ponerte en contacto con alguien para que te ayuden con este sistema detrás. A la par del Bitcoin que salió en el 2008, Estonia sacó su blockchain para el gobierno abierto, que ellos siempre ya tenían súper adelantado todo lo de gobierno abierto. Y en 2008 ellos sacan una tecnología súper similar a Bitcoin, con la diferencia de que era privada, es decir, no vas a encontrar toda la información por un explorador de bloques que sucede en Bitcoin. Y obviamente eso es importante por tema de que estás hablando de seguridad nacional y registro civil de los ciudadanos, valga la redundancia. Entonces, ellos sacan esto y podemos ver que ahora ellos, gracias a que potenciaron todo su gobierno abierto con tecnología blockchain, al final del día un poco menos encriptada nada más, para hacer más fácil el seguimiento de toda la información que meten, lograron sacar un sistema súper efectivo y ágil de declaración de impuestos, de ciudadanía electrónica, es decir, que tú puedes registrar tu residencia en Estonia pese a que vivas en Ecuador, y a partir de esa residencia electrónica crear una empresa en Estonia, y obviamente el registro justamente de las empresas. Entonces, ahí también ves algo súper tangible que está funcionando, y hoy por hoy los que implementaron esto en Estonia se han convertido en referentes para otros estados en tema de implementación de gobierno abierto y en tema de ciberseguridad, porque también todo el tema de tus datos se vuelve muchísimo más seguro con el manejo de blockchain. ¿Cómo protege un blockchain el tema de seguridad en cuanto a un estado? Digamos que tú ya tienes toda la base de datos inmutables de los registros de cada una de las personas. Si es que accedes con el sistema común, puedes tener filtraciones por cualquier parte. ¿De qué forma protege esto la seguridad de datos? Que no puede ser solamente en el tema del Estado, sino también en bancos, en contratos, en empresas, información delicada o información médica puede ser también. ¿Cómo lo protege? Ahí es justamente el componente de cifrado o de encriptación que manejan las cadenas de bloques. ¿Qué hace eso? Que básicamente tú que metes tus datos o tú que metes tu dinero y manejas tu dinero, te entrega, tú te creas una billetera, ¿no es cierto? ¿Qué es la billetera? En términos de cadenas de bloques, es una como carpeta que guarda tu información. No es más que eso. Para tú acceder a esta carpeta, blockchain te genera una llave pública, que es la que tú puedes mostrar al mundo y al resto del ecosistema de la blockchain, y una llave privada, que es con la que tú vas a poder introducir información, manejar esa información, o sea, arreglar las cosas en tu carpeta, ¿ya? Esta llave es solo tuya. Y si es que tú pierdes esa llave, ni tú mismo vas a poder... es que es esta llave, es un código, ¿ya? Nadie va a poder acceder si no tienes esa información. Eso hace que básicamente tú tengas un acceso sin salida de esta carpeta. Y luego, por ejemplo, estabas hablando de varios tipos de datos. Incluso dependiendo de cómo funcionan ya las aplicaciones digitales, te pueden crear distintas llaves públicas. Una llave pública para la subcarpeta salud. Una llave pública para la subcarpeta propiedades. Una llave pública para la subcarpeta criptomonedas. Y así. ¿A qué voy con esto? Además, primero va a estar encriptado, cifrado tu información en Estonia, por ejemplo. Toda esta información, quieras o no, igual tiene un nivel de encriptación no muy alto, porque como te digo, fue igual de novel que Bitcoin. Y segundo, también por su parte, ellos necesitaban cierta eficiencia en cómo manejaban los datos. Pero tiene cierto nivel de encriptación, y si es que tú utilizas otras blockchains puede tener más. Entonces, nada de esta información va a decir Sebastián Díaz tiene tal afección médica, Sebastián Díaz tiene tanta cantidad de dinero, sino va a decir un código encriptado tal, con el código que también está encriptado de tal afección médica. O sea, va a ser una cadena de información encriptada
que si tú necesitas pasarle a un médico, por ejemplo, o te haces exámenes de laboratorio y necesitas luego compartir eso, le das tu llave pública y esa persona sí va a poder acceder a esa información, pero esa persona va a acceder a tu información médica, no va a acceder a tu información financiera, porque no tiene por qué saber, o sea, digamos que tienes que hacerte una cirugía y tienes bastantes ahorros. El médico te podría cobrar el doble de honorarios, si es que podría acceder a tu información financiera. No lo va a poder hacer, ¿ya? Eso por el lado como del manejo casual. Ahora, por el otro lado, justamente como te mencionaba antes de que tú entregas papelitos, pero si es que a mí me roban el papelito, toda la información va a seguir igual. Pasa exactamente lo mismo. Estamos hablando de que es una red de computadores que guardan la información, entonces no hay un solo punto de ataque. Si es que algo pasa, si es que hay algún hacker que quiere vulnerar la red, si es que hay un incendio en un centro de cómputo, en cualquier cosa, va a apuntar a un punto. No va a poder apuntar a toda la red, especialmente ya hablamos de las blockchains más robustas como Bitcoin, que tienen nodos a nivel mundial. No es posible que vulneren toda la red. Para vulnerar la red, como hablábamos en el caso de Bitcoin, necesitas ser parte de la red. Y el rato que eres parte de la red, tienes ya un costo de oportunidad de vulnerar la red, porque también vas beneficiándote de esa red. Entonces, por todos esos motivos, es que se vuelve bastante seguro el sistema. En las cadenas de bloques privadas, como Hyperledger, que es la que más utilizan las empresas, los gobiernos también tienes una serie de nodos, quieras o no. O sea, por ejemplo, Maersk utiliza a sus subsidiarias en los distintos países para poder generar esta red. O si no, se respaldan en todo lo que Hyperledger desde IBM, aunque creo que ya cambiaron de dueño ahí, provee en tema de nodos, en tema de dónde, o sea, de estos, para que no haya solo un punto de ataque, sino que puedan haber muchos sitios que respalden esa red. Entonces, el tema informático se protege de esa forma. Y en tema ya del día a día, se protege con las llaves públicas y privadas que tiene para el manejo de la información. Hay mucha gente que le causa estupor el tema de meterse en estos temas porque todo queda digitalizado. Y al quedar todo digitalizado, pierde el sentido de resguardo en cuanto a lo que se hace en el mundo real, o al menos así lo ven. ¿Tú tienes alguna visión negativa o oscura en torno a este mundo blockchain? Hay un tema, justamente lo que mencionabas antes, por ejemplo, se decía, ¿y para qué blockchain si es que es un mundo digital y no puedes usarlo en la vida real? Y yo creo que poco a poco hemos visto también cómo blockchain es bastante utilizable y se puede literalmente inmiscuir en el mundo real. Y por eso te comentaba el ejemplo y el caso de las empresas con los sistemas de bases de datos. Hay, creo que, dos escenarios. El uno es que vayamos captando todo esto de blockchain y vayamos implementando en nuestras vidas. A la larga va a pasar. O sea, los gobiernos, por ejemplo, están yéndose hacia los gobiernos digitales. ¿Utilizamos blockchain, que es una red, es una tecnología mucho más segura y potente, o utilizamos tecnologías tradicionales? Es como también tomar esa decisión y creo que no vamos a... Es un hecho que las cosas se van a seguir digitalizando. Tanto es así que si bien blockchain salió hace como casi 15 años y es una tecnología emergente que se ha ido adoptando rápidamente, pero todavía lento, versus otras que han aparecido después, como por ejemplo el metaverso. Y yo creo que eso marca el tema de qué tan proclives estamos a la digitalización. No es algo que nos debe aterrar. Sí hay como todos estos riesgos de la privacidad y todo eso, pero justamente blockchain te ayuda a mantener esa identidad digital mucho más precautelada por un lado, y también a tener vivencias mucho más reales en el mundo virtual, que también creo que es una ventaja. Obviamente, y de hecho, blockchain se vuelve como una tecnología que amalgama otra. Entonces, si es que tú utilizas blockchain en el metaverso, puedes estar moviendo dinero real, por ejemplo. Puedes estar creando tecnología real detrás de eso.
Lo mismo pasa con la inteligencia artificial o con el Internet de las cosas. Gracias a blockchain, el Internet de las cosas se vuelve muchísimo más, alimenta mucho más datos y blockchain te ayuda a procesar muchísimo mejor esos datos para que al final del día funcione, por ejemplo, en tema de política pública. Y si hablamos del Internet de las cosas en una ciudad, te puede facilitar un montón toda esa conexión. ¿Qué hace el Internet de las cosas? El Internet de las cosas son sensores, por ejemplo, termómetros. Los semáforos pueden estar conectados con Internet de las cosas. Todo eso te manda información a cadenas de bloques. Toda la información está segura de lo que pasa en una ciudad y esta información se procesa en tiempo real y te puede ir entregando ya con tecnología de análisis de datos, te puede ir entregando información lo más rápido posible para que tú sepas cómo tomar decisiones de política pública con respecto a una u otra cosa. Entonces, yo te diría que sí, a veces posiblemente el mundo digital está avanzando tan rápido que sí te puede generar, no quiero utilizar la palabra brechas, pero ciertos como limitaciones a las personas que no están en la misma rapidez y muchas veces todo esto nuevo te genera miedo. Y ahí creo que puede haber mucho choque social con algunas, uno, generaciones, dos, también en tema educacional, por ejemplo. Y ahí puede ser el riesgo, porque si tú no entiendes, y no es educarte a nivel de cómo entienda por detrás al 100% blockchain y las otras tecnologías, pero si tú no entiendes lo que está pasando, te vas a quedar en el margen. Y esto está creciendo tan rápido, como ya te he mencionado el tema del metaverso, que de un 2x3 creció. Ahora tenemos la inteligencia artificial generativa, que es otra cosa que está creciendo súper rápido. Pero si te quedas fuera de algo que efectivamente va a estar ahí, no, sí puede haber como brecha, que ahí sí puede ser real. Y justamente el otro día leía algo en Twitter con respecto más a lo del chat GPT, pero te decía, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar como seres humanos y nuestro workforce, digamos, pero sí vamos a ser reemplazados por las personas que sepan manejar la inteligencia artificial. Y creo que eso pasa en general. Entonces, más allá de tenerle miedo, aunque sí puede ser que te cause miedo toda esta novedad tecnológica que está viniendo y cada vez con más fuerza, y puede ser que te cause recelo y que tengas hay su parte negativa y positiva, en todo hay su parte negativa y positiva. Como te decía, esas son herramientas y creo que hay que entenderles. Mientras más pronto les entendamos y mejor les entendamos, más vamos a poder sacar lo positivo y hacer que sean productivas para crear cosas buenas o cosas malas. Nosotros decidimos, estamos aquí, al menos yo, para crear o tratar de impulsar lo más bueno que podemos sacar de esta herramienta. ¿Tú ves que hay cierto muro de contención en cuanto al mundo político por evitar que esto se vaya adoptando? Tanto que los ciudadanos lo vayan conociendo, como dar paso a que estas tecnologías entren en la administración pública, en el tema para evitar corrupción, ese tipo de cosas, pero ¿tú ves ese muro que ponen o no existe? Yo creo que es un desconocimiento. A ver, si hablamos del caso Ecuador y quizás América Latina, yo creo que es un caso de desconocimiento versus que se tiene en mente que todavía es una tecnología poco desarrollada y cara, que es algo que está cambiando súper rápidamente porque realmente se han hecho mejoras, se ha desarrollado un montón más y ya no es tan cara. Creo que lo categorizaría de esa forma. Hay muchos gobiernos en el mundo que han decidido cogerlo del mejor lado y decir cómo podemos aprovechar esto. Obviamente, detrás de no todas las cadenas de bloques funcionan como la filosofía Bitcoin, súper descentralizada y libre y etcétera. Tienes unas que pueden ser muchísimo más adaptables para lo que un fin de gobierno quiere y tener muchísimo más control, ser más centralizada y cosas así. Hablábamos del trilema y ahí tienes descentralización como una que puedes sacrificar. Pero creo que sí hay un miedo, especialmente en los gobiernos más entendidos, en los países donde esto está más claro, en ciertos asuntos públicos más que en otros. ¿Por qué?
porque sí implica una pérdida de control, del control de la información. Tomemos en cuenta que desde que surge la era del Internet, el control de la información es poder. Y perder ese control, como justamente te he mencionado, todo esto significa que te distribuye el poder, sí es algo que genera resistencia en quien lo entiende y no lo puede manejar posiblemente. El tema del registro civil, por ejemplo, ha sido un monopolio del gobierno durante años, siglos. Pero resulta que con esto podemos estar hablando de identidades digitales descentralizadas, registros de propiedades descentralizadas. Y todo eso obviamente sí puede marcar una resistencia o ganas de que sea el gobierno en el que incursiona. Depende mucho de cómo los gobiernos lo han ido adoptando. Acá en Ecuador yo creo que ha habido poquísimo interés por algo así. Y claro, existen muchísimos problemas de fondo que todavía hay que resolver. Las bases de datos actuales en Ecuador necesitan muchísima depuración. Acá acabamos de ver el caso de los registros de denuncias de acoso, de violencia hacia la mujer. Y me contaban a mí que hicieron una depuración de datos tremenda en eso. Tú no puedes venir e implementar blockchain de un día por otro en un sistema de datos o de información que está mal. Entonces, ahí nomás ya se gasta un montón, o sea, se tiene que hacer una buena inversión pública. Y después de eso, tendrías que pasar a que las bases de datos o los sistemas informáticos que utiliza el gobierno sean compatibles con la tecnología blockchain. Y después de eso, capacitar a tu gente en ese tema. Yo creo que un buen acercamiento del gobierno en este punto sería capacitar a los funcionarios. Eso ya sería un paso adelante grandísimo. Cambiarles del chip, entender todo esto que hemos hablado de la tecnología en general, entender qué viene a ser blockchain también. Ahí sí puede haber un poco más de miedo muchas veces en el trabajador común, de que todas estas cosas, como te dicen, blockchain va a reducir intermediarios. Al final del día piensen que, no, si es que implementan esto, chuta, yo ya no hago nada aquí. Exacto. No quiero irme sin tratar un tema que es el tema de las CBDC, que es las monedas digitales de los bancos centrales. Yo veo que esta tecnología también tiene mucho que ver en torno a cómo se va a adoptar esta nueva era en la cual tiene como objetivo barrer con el dinero en efectivo y que ya lo está implementando China con los yuan digitales. Y veo que esto es sumamente peligroso para un tema de libertad individual, para un control completo desde la política a las finanzas de los ciudadanos, de lo que hacen con su dinero, de cómo pueden después, en cierto caso, manejar el tema de lo que tú puedas tener en tu cuenta bancaria, cuál es el límite, si es que puede haber hasta un tope en el cual tú tienes que gastar ese efectivo si no se lo decomisa. O sea, hay una amplia gama de cosas que pueden pasar y China, como es una distopía en tiempo real, ya se ve en este tema, si solo tienen el punto de puntuación social, ¿qué no van a hacer cuando tengan el control del dinero? ¿Qué puedes tú hablarnos acerca de esto y la relación con blockchain? A ver, la idea de las monedas de Banco Central justamente nacen después de que obviamente las criptomonedas se muestran como una herramienta interesante para la población en el mundo. Si bien todavía la adopción de criptomonedas es baja, estamos hablando de un 5% a 20% dependiendo del país, vemos que, por ejemplo, en el tema de transferencias internacionales, fue absolutamente disruptivo. Pasamos de tener todo lo del sistema SWIFT y giros, en donde te cuesta un montón las comisiones, a poder, y se demora, a tener transacciones instantáneas con bajísima comisión. Y esto obviamente, por ejemplo, hizo que incluso no estamos hablando de quienes tenían plata para invertir y volverse ricos de un día para el otro en temas de criptomonedas, sino que incluso personas de clase trabajadora que mandan remesas de un país a otro empiezan a adoptar esta tecnología.
Y eso obviamente empieza a decir, ok, ¿qué está pasando con la soberanía y con ese monopolio que los gobiernos han tenido con respecto al dinero? Y hay gobiernos más ambiciosos que otros, como te digo, siempre también depende de cuál es el acercamiento del poder de los distintos gobiernos. Y se empiezan a dar experimentos con respecto a que podemos manejar algo por el estilo para acelerar la salida del efectivo, que es costosa para los bancos centrales y que además tiene todo este anonimato detrás que los reguladores muchas veces asocian con el tema de lavado de activos y terrorismo financiero, etc. Entonces empiezan a surgir estas ideas en el mundo. Al mismo tiempo, como tú hablabas justamente de China, se empieza a dar esta idea de que, ok, si podemos sacar algo por este estilo, podemos hacer, ser una fuerza contradictoria a ese poder monetario que tiene Estados Unidos. Y no solo te hablo de la presencia del dólar en el mundo, sino de la capacidad que tiene de decir, te pongo una sanción económica porque estás siendo tirano. Y efectivamente te afecta esa sanción económica tanto al gobierno como a la población. Entonces empiezan a surgir, justo por eso las ideas surgen desde estos estados como adversarios a Estados Unidos, en donde dice, saquemos algo en donde podamos evitar circunvalar toda esta moneda. Yo siempre hablo de que, porque así se lo menciona ya en los artículos de investigación de las CBDCs, al caso de Ecuador como un caso fallido. Nosotros tenemos acá la dolarización, pero en el tiempo del correísmo decidieron promover el tema del dinero electrónico. Básicamente eso fue como un proyecto piloto de lo que podía hacer y en este caso no funcionó. Después de eso apareció el petro en Venezuela, que también fue una locura y sin sentido, que tampoco funcionó, y luego apareció en Bahamas. En Bahamas se llama Sand Dollar y básicamente no utiliza mucho la gente, pero está ahí, ¿ya? Ahora, el yuan digital apareció a inicios del año pasado. Siguen en pruebas piloto, pero ya hay 260 millones de personas que lo utilizan. Y justo apareció antes de las Olimpiadas. Entonces era como que también una idea de que si tú vienes como turista acá a esto, pusieron unos como cajeros, en donde tú podías de una acceder a ese dinero, como para también, yo creo que fue muchísimo probar qué pasaba con el yuan digital en el mundo después de eso. Hay un tema, y aquí sí otra vez menciono la importancia que tiene la tecnología blockchain en tema privacidad y manejo de identidad de forma robusta y bien, porque ¿qué es lo que buscan los gobiernos con esto? Es tener muchísimo más acceso y control a la información, especialmente quienes van a utilizar tecnologías tradicionales y centralizadas para esto. Con respecto al yuan digital, sí, yo he estado viendo videos de cómo funciona y te hacen parecer que si tú vas a hacer transacciones pequeñas, puedes hacerlas de forma anónima como que fuera efectivo. Pero al final del día la tecnología de allá está tan avanzada que estoy segura que al mismo tiempo que tú estás haciendo la transferencia, por más de que no pusiste información, te están reconociendo facialmente, te están reconociendo el IP, qué sé yo, la ubicación. Entonces, por más de que parezca que hasta los $100, no me acuerdo cuál es el valor, pero digamos que hasta los 100 yuanes puedes manejar transferencias totalmente anónimas, no es así. Y es un sistema súper riesgoso. Actualmente en China, si tú te pasas un semáforo, el semáforo te reconoce facialmente y te descuenta enseguida la multa de tu cuenta. Imagínate lo que puedes hacer con eso. Hablemos de democracias. En Estados Unidos y en Canadá, se ha generado censura financiera con el sistema tradicional actual, en donde las autoridades no tienen todavía la capacidad de meter el dedo en tus cuentas directamente, pero con coerción y con el monopolio de la fuerza han hecho que las instituciones financieras te congelen las cuentas hasta que tú cambies tu comportamiento y te portes de como quiere el gobierno, como que pasó con el Freedom Convoy en Canadá a inicios del año pasado. Entonces, ahí tú ves casos que estamos hablando de democracias o pseudodemocracias y también te puede pasar. Entonces, darle una capacidad de control absoluto de tu dinero a cualquier gobierno
es sumamente grave. Y podemos decir ahorita, bueno, si es que Canadá saca algo por el estilo, tiene un gobierno bien, pero ¿qué pasa si es que llega alguien que sea absolutamente totalitario? ¿Cómo va a usar ese dinero? Y para terminar esta parte te voy a decir que actualmente los gobiernos, muchísimos en el mundo, están como evaluando si es que sacan algo macro, que significa que básicamente sería una moneda que funcione entre el Banco Central y las instituciones financieras para agilizar todas esas transacciones que existen entre ellos, o si es que sacan una cosa micro, que sería como el yuan digital, en donde ya es el gobierno, la Reserva Federal, el Banco Central, que actúa directamente con los ciudadanos, e incluso los ciudadanos pueden crear cuentas directas con el Banco Central. Entonces se quiebra todo ese ecosistema del manejo con los bancos comerciales y se vuelve bastante grave también cómo va a cambiar ese aspecto de la dinámica en el sistema financiero. Hay también ciertos países que piensan que no es un momento como para sacar algo tan grande y tan disruptivo, si queremos llamarlo así, como una moneda electrónica que cambie todo el panorama y que te quite también, por ejemplo, el rol de los bancos comerciales. Y más bien están pensando en sistemas de pagos digitales que permitan agilizar todo el proceso, bancarizar a más personas, pero también es un problema porque ya existe muchísimo más control de los datos dentro de estos sistemas de pagos digitales que salen. Entonces, esas son como las 3 alternativas que hay. Es un tema que cada vez crece más rápido y de hecho la semana pasada el FMI anunció un tipo CBDC que se llama Unicoin o Universal Monetary Unit, y va a funcionar para reemplazar todo el sistema SWIFT. Entonces los 11,000 bancos más o menos que forman parte del sistema SWIFT van a utilizar esto y agilizar todas sus transacciones detrás. Sería como un modelo macro de los que te estaba hablando. Pero esa misma tecnología, esa misma infraestructura tecnológica van a poder usar los países que son miembros para poder crear sus CBDCs. Y es algo bastante grave porque básicamente los costos de oportunidad de crear esto se van a reducir porque la inversión para ellos va a ser menor. Y eso podría acelerar todo el proceso dependiendo de cómo funciona y si es algo que hay que estar atentos. Porque, quieras o no, el FMI ha marcado muchísimo la opinión pública y las acciones con respecto a qué se hace hacia las criptomonedas. Y lo mismo podría pasar esta vez con respecto a qué se hace hacia las CBDCs. Paz, creo que nos ha quedado completamente corto el tiempo para seguir tratando estos temas. Me quedaron bastantes temas por conversar. Podemos hacer una segunda parte para poder seguir tratando. Si es que ustedes tienen algún tema en el cual no les quedó claro o quieren profundizar, pueden ponerlo en los comentarios. Paz, vamos a la última sección para cerrar, el tema de recomendaciones. Cuéntanos, por favor, recomendaciones de la audiencia. Pueden ser libros, películas, series, lo que tú creas conveniente, que han marcado tu descubrimiento intelectual, tu descubrimiento en las ideas y crees que a las personas le puede interesar. Últimamente ando recomendando a todo el mundo The Social Singularity de Max Borders. Creo que también con toda esta onda del ChatGPT y que todo está tan así, es súper como para el momento. Y básicamente es un libro que te habla como desde la esencia de la libertad, pasa por todos estos temas tecnológicos y llega al punto de decirte cuál es el mindset que tienes que tener para este nuevo ambiente que vivimos en la actualidad. Entonces sí, les recomendaría ese. Perfecto, Paz. Antes de terminar, tú eres profesora, tú enseñas todo este tipo de cosas. ¿Dónde enseñas? ¿Dónde te pueden buscar? Bueno, ahora estamos haciendo un curso de blockchain y sus aplicaciones en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. El curso justo va a salir la 3ª edición para mayo, para finales de mayo, entonces pueden buscar ahí, si es que ponen en Google blockchain y sus aplicaciones ITAM, seguramente les va a salir el curso. Es bastante breve, pero abordamos profundamente. Son 27 horas de formación y básicamente la idea es que ustedes salgan con todo ese know-how de cómo implementar
la tecnología en sus distintas áreas profesionales, no hay ningún prerequisito y la idea es que más bien demos todo como el ambiente de cómo se puede hacer esto en distintas industrias. Bueno, si es que alguien quiere profundizar en estos temas, pues simplemente inscríbanse en el curso y continúan siguiendo a Paz. Ya vamos a poner también sus redes aquí abajo para que la puedan seguir. Te agradezco muchísimo, Paz. Ya te digo, ha quedado completamente corto el tiempo que tenemos. Una hora es muy poco para tratar estos temas. Lo vamos a ampliar en un segundo capítulo. Y agradecerles a ustedes que ven periódicamente las entrevistas. Como les dije al principio, no olviden darle like, comentarlo. Eso ayudaría mucho al alcance del canal y sobre todo suscribirse para que puedan seguir teniendo acceso a todas las actualizaciones que hacemos. Eso ha sido todo y nos vemos en una próxima ocasión para seguir hablando de Días de Libertad.